Bienvenidos a The Deep Dive, donde pues nos sumergimos en temas complejos para que ustedes no tengan que hacer. Hoy vamos a explorar el acalorado debate sobre el precio de la energía en Colombia. Tenemos un análisis fascinante del discurso reciente del presidente Petro y las acciones que ha tomado. Y la gran pregunta es, ¿existe realmente una estafa energética como él afirma o es esto una jugada política? Es una pregunta que resuena en toda Colombia. Y desentrañar la verdad requiere pues que analicemos a fondo los argumentos de Petro, el contexto histórico y las posibles consecuencias. Exacto. Nuestro objetivo hoy es ayudarles a entender qué está pasando realmente con la energía en Colombia. Empecemos por la cena. Petro, en Barranquilla, en una concentración nocturna frente a una multitud enardecida. Su discurso fue potente, ¿no? Sin duda, Petro no se anduvo con rodeos. Usó una analogía bastante vívida para ilustrar lo que llama una estafa histórica en el precio de la energía. Comparó la situación con un panadero que vende pan a un precio exorbitante a pesar de que producirlo es barato, insinuando que algo similar está ocurriendo con la energía en Colombia. Y esa analogía realmente resonó con la gente. Petro argumentó que este sistema complejo, que él llama chanchullo, ha permitido a las empresas energéticas obtener ganancias desorbitadas durante décadas a expensas de los ciudadanos. Lo interesante es que Petro no solo lanza acusaciones, sino que intenta explicar cómo funciona este supuesto chanchullo. Habla de generadores, transmisores, distribuidores y la bolsa de energía. Según él, la fórmula de precios está diseñada para favorecer a los productores menos eficientes, lo que termina inflando los costos para todos. Es decir, aunque la energía hidroeléctrica es barata de producir en Colombia, los precios se inflan artificialmente para igualar los de las fuentes más caras. Exactamente. Y para ilustrar la magnitud de esta supuesta discrepancia, Petro dio un ejemplo concreto. Un kilovatio hora que cuesta 100 pesos producir termina costándole a los consumidores 1.300 pesos. Una diferencia abismal que según él es una prueba irrefutable de la estafa. Y no se limita a señalar el problema, sino que también nombra culpables. Atacó directamente a Germán Vargas Lleras por su papel en la privatización de Isagen, Sí, una importante empresa pública de energía. este es un punto clave. Petro argumenta que esta privatización llevó a una pérdida de control y supervisión, lo que a su vez facilitó la manipulación de precios. Es una crítica que resuena con aquellos que creen que la privatización de Isagen fue un error estratégico. Lo irónico, como señaló Petro, es que Vargas Lleras busca apoyo político en las regiones costeras, las mismas áreas más afectadas por los altos precios de la energía. Esa contradicción no pasó desapercibida para Petro, quien la utilizó para reforzar su narrativa de que las élites políticas se benefician de un sistema que perjudica a la gente común. Y hablando de élites, hay un detalle intrigante que surgió en el análisis que estamos revisando. La supuesta participación del esposo de Darcy Quinn en empresas energéticas. Es un dato que, aunque no debemos especular, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés Claro. y quiénes se benefician realmente del sistema actual. ¿Es posible que haya intereses ocultos detrás de la estructura de precios de la energía en Colombia? Es una pregunta que sin duda genera muchas sospechas. Pero, más allá de las acusaciones y las especulaciones, lo que queda claro es que Petro está decidido a cambiar el sistema. Así es. Ante los obstáculos legales y la oposición de poderosas fuerzas, Petro ha optado por una estrategia arriesgada: movilizar a la opinión pública para presionar por un cambio. Está exigiendo la implementación inmediata de una nueva fórmula de precios que, según él, reduciría significativamente los costos para los consumidores. Pero las empresas energéticas no se van a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Petro afirma que están saboteando deliberadamente la nueva fórmula para proteger sus ganancias. Es una acusación seria que añade aún más tensión a la situación. Si Petro tiene razón, estaríamos hablando de un pulso entre el gobierno y las empresas energéticas, con la ciudadanía como principal afectada. Y en medio de este tira y afloja, la gran pregunta es, ¿logrará Petro implementar su nueva fórmula de precios? Para responder a esa pregunta, necesitamos ir más allá del discurso y a analizar el panorama general. Para entender la complejidad de este desafío, tenemos que mirar hacia atrás y analizar los factores históricos y políticos que han moldeado el sector energético colombiano. Tienes razón, a veces se necesita un poco de contexto para comprender plenamente la situación actual. ¿Qué eventos del pasado nos han llevado a este punto de conflicto? Bueno, Colombia, como muchos países latinoamericanos, ha tenido una relación tumultuosa con la nacionalización y privatización de industrias clave, incluyendo la energía. En las décadas de 1990 y 2000 se implementaron políticas de liberalización del mercado que abrieron el sector a la inversión privada. Eso suena como un cambio sísmico. ¿Cuáles son las consecuencias de esas políticas? ¿Fueron todas negativas como sugiere Petro? Es un tema complejo con diferentes perspectivas. Por un lado, la inversión privada modernizó la infraestructura energética
y en algunos casos aumentó la eficiencia. Sin embargo, también creó un sistema más complejo y, según algunos críticos, menos transparente. Y esa falta de transparencia es precisamente lo que Petro está señalando, ¿verdad? Él argumenta que esta complejidad ha permitido la manipulación de precios. Exactamente, la privatización de Isagen que Petro menciona en su discurso es un ejemplo emblemático de este debate. Para muchos representó la pérdida de un activo estratégico para el país y un paso hacia un sistema que prioriza los intereses privados por encima del bienestar colectivo. Claro, pero imagino que no todos comparten esa visión. Hay Eso. quienes defienden la privatización de Isagen y las políticas de liberalización del mercado. Por supuesto, hay quienes argumentan que la privatización de Isagen atrajo inversión extranjera, impulsó la competencia y mejoró la eficiencia del sector. Sostienen que los problemas actuales no se deben a la privatización en sí, sino a la falta de regulación y supervisión adecuadas por parte del Estado. Es interesante ver cómo un solo evento puede generar interpretaciones tan divergentes. ¿Y qué hay de las consecuencias sociales de los altos precios de la energía? ¿Quiénes son los más afectados por esta situación? Sin duda, los hogares de bajos ingresos son los que más sufren las consecuencias de las altas tarifas. Para ellos, pagar la factura de la luz puede significar tener que sacrificar otras necesidades básicas, como la alimentación o la educación. Esto puede llevar a lo que se conoce como pobreza energética, un problema que afecta a miles de familias colombianas. Es una realidad desgarradora. Y supongo que el impacto de los altos precios de la energía no se limita al ámbito doméstico, ¿verdad? Así es, las altas tarifas energéticas también afectan la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Cuando los costos de producción son altos, se reduce la capacidad de las empresas para crecer, generar empleo y competir en el mercado. En otras palabras, el problema energético tiene un impacto directo en la economía del país. Exactamente, es un círculo vicioso. Sí. Los altos precios de la energía lastran el desarrollo económico, lo que a su vez perpetúa la pobreza y la desigualdad. Y esto nos lleva de nuevo a la propuesta de Petro, una nueva fórmula de precios que según él aliviaría la carga sobre los consumidores. Suena bien en teoría, pero es realmente viable. ¿Qué desafíos podría enfrentar Petro en la implementación de esta nueva fórmula? Bueno, en primer lugar está la resistencia de las empresas energéticas, como mencionamos antes. Petro las acusa de sabotear los esfuerzos para implementar la nueva fórmula. Eso complicaría mucho las cosas sin duda. ¿Qué otros obstáculos podrían surgir? Hay que considerar las implicaciones legales y regulatorias. Modificar la fórmula de precios no es un simple decreto presidencial. Requiere un proceso cuidadoso para evitar demandas y conflictos con los inversionistas. Cualquier cambio en un sector tan estratégico como el energético debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado. Exacto, y no podemos olvidar el impacto en el mercado energético en general. Un cambio drástico en la fórmula de precios podría afectar la confianza de los inversores, y la estabilidad del sector es un equilibrio delicado que Petro debe manejar con cautela. Entonces, ¿qué opciones tiene Petro? ¿Cómo puede conciliar su objetivo de proteger a los consumidores con la necesidad de mantener un sector energético viable? La clave está en encontrar un punto medio, un camino que permita reducir las tarifas sin desestabilizar el sector. Esto requiere diálogo, negociación y un enfoque estratégico a largo plazo. Parece una tarea titánica, pero supongo que no se trata solo de lo que haga Petro, ¿verdad? La sociedad colombiana también tiene un papel que jugar en este debate. Absolutamente, la Claro. participación ciudadana es fundamental. Los ciudadanos deben informarse, debatir, organizarse y exigir transparencia a sus líderes. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir un futuro energético más justo y sostenible para Colombia. Es un recordatorio de que la energía no es solo un asunto técnico-económico, sino un tema que nos afecta a todos como sociedad, y las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en el futuro del país. Tienes toda la razón, este deep dive nos ha mostrado la complejidad del problema energético en Colombia Sí. y la importancia de buscar soluciones integrales que beneficien a todos los actores involucrados. Ahora que hemos analizado el contexto histórico y los desafíos que enfrenta Petro, me gustaría profundizar en su propuesta de una nueva fórmula de precios. ¿Cómo funcionaría en la práctica? ¿Cuáles serían sus posibles consecuencias? Con gusto, la propuesta de Petro se basa en la idea de que el precio de la energía debe reflejar su costo real de producción. Eliminando lo que él considera sobrecostos artificialmente inflados, en esencia, busca que los consumidores paguen un precio más justo por la energía, especialmente considerando la abundancia de recursos hidroeléctricos en Colombia. Suena lógico, pero ¿cómo se traduce eso en una fórmula concreta? ¿Qué variables se tendrían en cuenta para calcular el precio? Esa es la parte compleja. Petro aún no ha revelado los detalles específicos de la nueva fórmula, lo que ha generado incertidumbre en el sector. Ya veo.
Sin embargo, se especula que se basaría en un análisis de costos de producción de las diferentes fuentes de energía, priorizando las renovables como la hidroeléctrica. También se habla de un mayor control estatal sobre la bolsa de energía, para evitar la especulación y la manipulación de precios. Claro, ahí es donde las empresas energéticas podrían poner resistencia, ¿no? Sí. Si la nueva fórmula reduce sus márgenes de ganancia, seguramente lucharán para mantener el statu quo. Exactamente, las empresas argumentan que una reducción drástica de los precios afectaría su rentabilidad, desincentivaría la inversión en el sector y podría incluso poner en riesgo el suministro energético. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Y en medio de este tira y afloja, ¿quiénes son los que realmente tienen el poder de influir en el resultado? ¿Son solo Petro y las empresas energéticas, o la ciudadanía también puede jugar un papel? La ciudadanía tiene un rol fundamental, como mencionamos antes. La presión pública puede ser un factor determinante para impulsar el cambio. Si la sociedad colombiana se moviliza, se informa y exige transparencia en el sector energético, puede obligar a los actores involucrados a buscar soluciones más justas y sostenibles. Entonces, este deep dive nos deja con una serie de preguntas cruciales. ¿Logrará Petro implementar su nueva fórmula de precios? ¿Cuáles serán las consecuencias para las empresas energéticas, los consumidores y la economía en general? ¿Y qué papel jugará la ciudadanía en este proceso de transformación? Son preguntas complejas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos afirmar es que el debate sobre la energía en Colombia está más vivo que nunca y comprender las diferentes perspectivas, los intereses en juego y las posibles soluciones es fundamental para que la ciudadanía pueda participar de forma activa en la construcción de un futuro energético más justo y sostenible. Este deep dive nos ha dado mucho en qué pensar. La energía es un tema vital para el desarrollo de Colombia y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero en el futuro del país. Los invito a seguir investigando, a cuestionar las diferentes narrativas y a formar su propia opinión sobre este tema tan importante. Y no se olviden de apoyar nuestro podcast Voces de Colombia. Para más contenido como este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos un like y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y recuerden, la información es poder.